Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Primero que nada, gracias a todas las personas que aún me seguís y que me habéis escrito diciéndome que no me vaya de YouTube, tal. No es mi intención irme de verdad, pero es que a veces me falta tiempo, ya lo he dicho muchas veces. Dejando las excusas de lado, lo que sí os voy a pedir es que en la caja de comentarios me digáis cómo es que habéis llegado a este vídeo, tanto los que sois suscriptores como los que no. Porque sí que veo que muchas veces YouTube no notifica a mis suscriptores cuando subo vídeo, así que me gustaría saber, tanto de unos como de otros, cómo es que habéis llegado aquí. Seguido a esto os pido, por supuesto, a los que no estéis suscritos, que si al final del vídeo os gusta mi contenido y cómo cuento las cosas, os suscribáis. Una vez dicho todo esto, quiero dar una pequeña opinión sobre este caso. Primero, no lo había escuchado. Segundo, he flipado con el plot twist que tiene. Es decir, cuando todo parece que va hacia una dirección, en este caso ocurre algo que para mí fue completamente inesperado. Es que no me lo imaginaba de ninguna de las maneras y es esa la razón por la que quiero contar este caso. Como habéis podido leer en el título, vamos a hablar de el crimen resuelto, el asesinato de Jolene Cummings. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Jolene Cummings nació el 13 de mayo de 1984 en Florida. Su madre, Ann Johnson, la crió junto a el padrastro de Jolene y no al padre de esta chica, pero en este caso básicamente esto es lo menos importante. Jolene creció en Fernandina Beach, en Florida. Fernandina Beach se encuentra en una de las islas de Florida, más específicamente en la isla Amelia. Como os podéis imaginar, estar en una isla, aunque en Florida las islas están muy cerca del continente, tiene algo particular, que es que te encuentras en un pueblo pequeño y muy seguramente, y este no es un caso distinto, todo el mundo allí se conoce. Así que podemos decir que Jolene era la típica chica de pueblo en el buen sentido siempre, y que su vida era bastante tranquila, porque claro, vivía en un sitio donde todo el mundo se conocía. Esta comunidad además tiene una muy buena característica, que es que según nos cuentan, además de que toda la gente sabe quién es el vecino, suelen ser muy amables entre ellos e intentan ayudarse siempre en todo aquello que necesiten. Así que podemos decir que es una comunidad muy unida, y esto será importante para el desarrollo de este caso. Jolene es descrita como una persona que tenía un gran número de amigos allí en su pueblo y que además era de esa clase de personas que invitan a otros a formar parte del grupo, que le gusta relacionarse con la gente, que tiene un carácter abierto, y por esta personalidad que tiene, la gente se acerca a ella y con ello ella hace crecer su grupo de amigos. Era una persona muy alegre, que tenía las ideas bastante claras y que desde muy pequeña había amado la cosmetología, y que su sueño era abrir un salón de peluquería y belleza allí mismo donde vivía. Para ello, cuando acaba el high school, se va fuera de la isla de Fernandina Beach a estudiar cosmetología. Se pasa unos cuantos años fuera de allí estudiando, cogiendo conocimiento, haciendo prácticas para lograr su objetivo. En estos años que está fuera de allí, conoce a un chico y se casa con él, y juntos tienen una hija. Esta será la primera hija de Jolene, pero este matrimonio no dura mucho tiempo y acaban separándose y él acaba yéndose y dejando a Jolene a cargo de la niña ella sola. Claro, esto de criar una hija sola cuando eres muy joven y aún no tienes
una base, ¿no?, de dinero fuerte o un trabajo fijo es bastante complicado. Así que Jolene cree que lo mejor que puede hacer es volver a Fernandina Beach para vivir de nuevo cerca de su familia. Ella tenía muy buena relación con su madre y con su padrastro, siempre la habían tenido, así que estar cerca de ellos iba a ser una gran ayuda con su hija y con su vida en general, así que decide volver. Cuando vuelve a Fernandina Beach, recordemos que era un pueblo pequeño donde se conocía todo el mundo, no le falta el trabajo. Jolene tenía un gran talento como estilista y comienza a trabajar en un salón de belleza llamado Tangles. Los trabajadores de Tangles no eran gente que iba y venía, eran más bien trabajadores fijos, y ella rápidamente se hace amiga de este grupo de personas. Al ser un grupo fijo de trabajadores y ella integrarse en este grupo, forman como una especie de gran familia. Era una empresa familiar y, como os digo, a su vez, al trabajar siempre las mismas personas, esas personas acababan siendo parte de aquella familia y hacían muchas cosas juntos, salían de fiesta, salían de cena, se llamaban por teléfono, bueno, tenían amistad, y ella, evidentemente, con el carácter que tenía, no tarda en formar parte de esta gran familia. Así que podemos decir que su vida iba muy bien, otra vez, que solo había tenido esta mala experiencia separándose, pero fuera de eso, Jolene era muy feliz. No solo le iba bien en el trabajo porque tenía buena relación con sus compañeros, sino que gracias a su talento, su lista de clientes era algo que nunca acababa. Los empleados de Tangles cuentan que Jolene siempre tenía citas reservadas y no tenía ni un solo hueco porque todo el mundo quería ir a que ella pues les asistiese, les peinase, les cortase el pelo, les maquillase, lo que fuera, porque era increíblemente talentosa y a todo el mundo le gustaba cómo era y lo bien que hacía su trabajo, así que podemos decir que le iba perfectamente. Aparte de esto, ella continuaba teniendo el sueño de abrir su propia peluquería o salón de belleza, así que esto era una ayuda más. Dentro de este periodo de tiempo, Jolene conoce a un hombre llamado Jason Cummins. Se enamoran rápidamente y acaban casándose, y en el 2013 tienen su primer hijo. Ella está increíblemente contenta, le gusta mucho el hecho de ser madre. Ella ya tiene una hija, ahora recibe a otro, pero a ella le gusta mucho también este rol de la familia. Con esta nueva llegada del nuevo bebé, su vida parece brillar por completo. En el 2015, esta pareja tiene a su segundo hijo, y con esto la familia se conforma en 5 personas. Los 2 hijos que tenía con Jason Cummins, su hija del anterior matrimonio y la pareja. A pesar de que ella ponía grandísimos esfuerzos en que todo funcionara bien y estaba increíblemente feliz con la vida que llevaba y bueno, estaba haciendo todo lo que quería, las cosas en realidad no iban tan bien. Los amigos de Jolene dicen que en realidad ella tenía como esta mala suerte de ir siempre con los hombres que no le convenían o no se la merecían. Ella, a pesar de ser una persona divertida, carismática, que tenía buen humor, inteligente, trabajadora, y al igual todas las cosas que uno espera tener al lado suyo, ¿no?, de una persona, muy buenas cualidades como pareja, a pesar de todo ello, Jolene acababa yendo con hombres que no eran como ella, no se la merecían en realidad. Y ella ponía muchos esfuerzos, incluso en este matrimonio, porque todo saliera bien, pero a pesar de todo ello, y con esto que os he dicho, como os estaréis imaginando, este matrimonio acaba saliendo mal y acaba en una separación. Jolene se queda con todos sus hijos en la casa que vive, y Jason es quien marcha, pero no como el primer marido de Jolene, que desaparece del mapa completamente, sino que está ahí para sus hijos. Tiene días de visitas y tal, pero ya no son la unidad familiar que eran. Entonces, Jolene acaba divorciándose en el 2017 y comienza a intentar acostumbrarse a esta nueva vida o nuevo capítulo de su vida y a intentar ayudar a sus hijos a que sobrelleven todo esto del divorcio. Lo repito, el padre no había desaparecido, pero ya no eran una familia como tal que vivía todos juntos en una casa. La cuestión es que poco tiempo después Jolene conoce a otro hombre.
Entonces, si bien Jolene siempre era muy privada con su vida, no solía contar todo lo que hacía, especialmente cuando se trataba de relaciones amorosas, como tenía esta fama de encontrar hombres que no le convenían y sus amigos siempre estaban diciéndole esto, pero no por causarle un mal, sino todo lo contrario, claro, pero ella no quería que le estuvieran diciendo no te conviene, no te conviene, no te conviene, entonces intentaba no decir cuando conocía a alguien, no enseñar a la persona, no contar absolutamente nada, porque conocía de la desaprobación que iba a recibir por parte de sus amigos. Ojo, no os toméis esto como malo. Por lo general, si tenemos una amiga o un amigo que no sabe elegir parejas, como amigos que somos, solemos intentar que vaya por el buen camino. Todo esto con muchas comillas. Pero claro, las personas al final son independientes y hacen lo que quieren, y no iba a ser diferente en el caso de Jolene. El problema aquí es que con esta nueva relación era mucho más privada, mucho más cerrada, mucho más meticulosa de lo que había sido con otras, como si hubiera algo más que ella tuviera que esconder de esta persona que había conocido, y entonces evitaba a toda costa que nadie supiera que estaba saliendo con alguien. Pero a pesar de que sus amigos desaprobaban, como os he dicho, las relaciones que Jolene tenía por lo que eran, porque no eran buenas para ella, a pesar de todo eso y de que Jolene no estaba contando nada de este nuevo novio, al verla a sus amigos y su familia tan contenta con esta relación, tan optimista, se le veía el brillo en los ojos cuando le llamaba tal, entonces no pudieron hacer otra cosa que ponerse contentos por ella y no insistir mucho en preguntar, porque al fin y al cabo, si ella era feliz, ellos estaban contentos, como cualquier persona que quiera otra está contenta de la felicidad de sus amigos, de su familia, etc. ¿Sabéis a lo que me refiero? Con lo cual fue muy extraño y llamó a todos la atención cuando en mayo de 2018 Jolene desaparece de la faz de la tierra. Entonces, es la madre de Jolene, Ann, quien denuncia la desaparición de su hija, y lo hace el 14 de mayo. ¿Por qué lo hace en esta específica fecha? Pues bien, Jolene había dejado a los niños con su padre, porque era su turno, el turno del padre de Jason para estar con ellos, y tenía que ir a buscarlos el 13 de mayo. Casualmente, el 13 de mayo no solo era el Día de la Madre, sino que también era el cumpleaños de Jolene. Y ella evidentemente estaba muy feliz de poder pasar este día con sus hijos. Así que era muy extraño que el 13 de mayo no hubiera ido a buscar a sus hijos. El 13 de mayo, cuando Jolene no va a buscar a sus hijos, Jason llama a Ann, a la madre de Jolene, para decirle que ella no se había presentado. A él esto también le asusta, porque Jolene era extremadamente puntual, no fallaba y mucho menos se iba a perder de festejar su cumpleaños y el Día de la Madre con sus propios hijos. No tenía ningún sentido, y esto evidentemente asusta a Jason, que hace que acabe llamando a la madre de Jolene. Ann, al no poder contactar con su hija, al día siguiente pone la denuncia de persona desaparecida. Sé que en otros casos muchas veces hemos dicho cómo se pone una denuncia de persona desaparecida, y especialmente cuando la persona es mayor de edad, la policía tarda en hacer algo, tarda en moverse, creen que la persona se puede haber ido por su propio pie y que en realidad no es una desaparición como tal causada por un tercero. Pero en este caso no es así. En este caso la policía se pone muy rápido manos a la obra, porque todo lo que rodea al caso hace que la policía vea que está pasando algo extraño. Entonces el siguiente movimiento es ver dónde había estado Jolene por última vez, y esto había sido en su lugar de trabajo, en el salón de belleza Tangle. Así que se dirigen hacia allí para hablar con la dueña de este salón, para saber a ver qué sabía sobre Jolene. Hablan con ella y ella cuenta que el 12 de mayo había estado trabajando ahí y que había compartido turno con muchos otros trabajadores. Entonces lo siguiente sería hablar con estos trabajadores para ver si le habían escuchado decir algo, si había hablado con alguien, si había aparecido alguien extraño, o si cualquier conversación, por muy tonta que sea, a veces
acaba siendo evidencia de lo que en realidad pasó y tal vez en este caso de aquí podrían saber qué era lo que había pasado con Jolene, dónde estaba, cualquier cosa, cualquier pista por la cual pudieran seguir para encontrarla. De entre todas las personas con las cuales había estado trabajando Jolene, había dos que eran especialmente importantes por la hora en la cual habían trabajado con ella. Una era Anne, una empleada que llevaba 10 años trabajando en ese salón, que les explicó que si bien había trabajado juntas el último día, el 12 de mayo, ella no había cerrado la peluquería con Jolene, así que no había sido en sí la última persona que la había visto. Esta mujer explicó que había otra empleada que llevaba solo unos meses trabajando allí, que se llamaba Jennifer Cyber. Jennifer Cyber, como os digo, llevaba pocos meses trabajando allí y justamente ese día le tocaba cerrar el salón de belleza con Jolene. Así que sí o sí, esta parecía ser la última persona, al menos en Tangles, que había estado con Jolene. Así que lo siguiente, como os imaginaréis, era hablar con Jennifer. Cuando la policía llama por teléfono a Jennifer, esta hace algo muy extraño, que es casi no dar ninguna información y colgarle el teléfono a la policía, pero no es la única cosa extraña que hará. La policía evidentemente tiene que contactar con ella porque necesita información y es la última persona que potencialmente la ha visto. Así que siguen intentando llamarla, pero ella no coge el teléfono. Finalmente, de tanto insistir, Jennifer coge el teléfono y acaba hablando con la policía. Entonces la policía les dice que lo único que quieren saber es, debido a que cerró el salón con ella, si la escuchó decir algo, si le hizo algún comentario, si le dijo que iría a algún sitio esa noche, si había quedado con alguien, cualquier cosa que les pudiera dar, lo que os digo, una línea a seguir. Jennifer les dijo que ella y Jolene no eran mejores amigas, que se conocían poco y que en realidad tampoco tenían la mejor de las relaciones, así que no andaban contándose sus cosas, pero que lo más que podía decir es que la había visto normal. Cuando la policía le preguntó por qué no cogía el teléfono y hacía estas cosas extrañas que había hecho al principio, Jennifer les dijo que ella no iba a colaborar en ningún tipo de investigación porque ella tenía un exnovio que era una especie de stalker, que la perseguía, que quería hacerle daño y del que ella estaba huyendo. Y por esta razón ella no quería verse involucrada en nada que tuviera que ver con la policía, porque sus datos entonces podrían aparecer en documentos públicos o en denuncias o en cualquier cosa que tal vez este exnovio stalker que tenía y que la perseguía podía ver de alguna forma, podía encontrarla y entonces ella ya no estaría tranquila. Y por esta razón no había querido hablar con la policía y no quería colaborar en la investigación de ninguna de las maneras porque no quería que sus datos se vieran publicados en ninguna base de ningún tipo por el miedo que tenía a que esta persona la encontrara. Claro, la policía pensó que esto es como una excusa un poco rara, pero finalmente Jennifer les dijo lo que ellos le estaban pidiendo, que era básicamente nada, porque explicó que ella no era la mejor amiga de Jolene y que ni siquiera se llevaba muy bien, así que no sabía nada. Y como no tenía nada más que sacar de aquí, lo siguiente que hicieron fue el mismo 14, el mismo día de la denuncia de persona desaparecida, ir a casa de Jolene a ver si allí encontraban algo. Cuando llegaron a la casa de Jolene, la vieron destrozada. Había agujeros en las paredes, había muebles rotos, había cosas revueltas y parecía como que ahí había habido una gran pelea. Así que esto es como una bandera roja, una red flag muy grande para la policía porque había signos de violencia de algún tipo en esta casa. Entonces los detectives contactaron con la policía local. La policía local les dijo que así como habían encontrado el domicilio, era como ya estaba desde hacía un tiempo. Es decir, que estos muebles rotos o estos agujeros en las paredes no eran una cosa nueva ni nada extraño, sino que ellos ya habían ido otras veces cuando Jolene aún estaba con su marido, del cual se había separado, y que estas cosas rotas habían sido fruto de peleas domésticas que habían tenido. Entonces, este estropicio que había en la casa no era nada nuevo, sino que
ya había ocurrido hacía tiempo y había sido fruto de las peleas que ella había tenido con su ex marido. Así que, ¿qué había pasado? No lo sabían, pero ahora tenían un poco un hilo del que tirar, que era que el ex marido era una persona violenta, como podemos ver, y tal vez, solo tal vez, le había hecho algo a Jolene y por eso había ella desaparecido, por eso estaba desaparecida. Cuando la policía se dirige a casa de Jason Cumming, a raíz de todo lo que os he contado, comienzan a preguntarle cosas, ¿no? A entrevistarlo, a cuestionar todo lo que les está diciendo, a ver si pueden sacar algo de ahí. Entonces Jason les explica que el día que desapareció Jolene, él estaba con unos amigos, así que tenía coartada, solo tenían que corroborarla. Y que si bien durante su matrimonio sí que él había roto estas cosas de la casa y se habían peleado muchas veces e incluso aún no habían llegado a un acuerdo de custodia, lo que les traía bastantes inconvenientes y tal vez pensaba la policía que esto podría despertar la ira de Jason, él dijo que sus peleas nunca habían llegado a nada físico. Es decir, que él nunca le había pegado a Jolene ni le había tocado un pelo, sí que había roto cosas en la casa, pero que no le había hecho daño a ella nunca y que tampoco lo haría. Explicó dónde estaba y fue una persona que colaboró mucho con la policía en realidad, porque les dijo que podían revisar en su coche y cuando le pidieron el teléfono lo entregó sin más, les dejó revisar en su casa, les dejó revisar todo y no se opuso a nada ni mostró un ápice de nervios o de disconformidad, pero cuando le acabaron de interrogar, él dijo que él también tenía una pregunta que les quería hacer y la policía se sorprendió un poco con esto y les preguntó qué quería preguntar y él dijo que él quería saber si la policía estaba investigando a esta nueva pareja de Jolene, porque según él cuenta, él había recibido varios mensajes de sus amigos diciendo que sea quien fuera este tío con el que su ex estaba saliendo, era malas noticias. Entonces él quería saber si lo habían investigado, si lo estaban investigando, si sabían algo de él o le podían dar algún dato, porque a él le olía que este tío no era trigo limpio. La policía le contestó que estaban intentando investigar a este tío y que este era su siguiente movimiento y que querían hablar con él, pero que aún no habían llegado hasta allí. Recordar que tan solo habían pasado 2 días de la desaparición de Jolene. En realidad la policía se estaba moviendo muy rápido. Así que con todo esto la policía puede comprobar la coartada de Jason y finalmente acaban dándose cuenta de que Jason Cumming no podía ser de momento la persona que le había hecho desaparecer a Jolene, porque su coartada había sido confirmada. Le habían revisado la casa, el teléfono, todo y allí no habían encontrado nada. Entonces, el siguiente movimiento de la policía sería saber quién era este hombre misterioso con el que Jolene estaba saliendo. Entonces, la policía se dirige a casa de Jason G. ¿Y quién es este Jason G? Pues este era el novio misterioso de Jolene. La policía quiere contactar con él, pero no lo consigue. Cada vez que lo llaman por teléfono, hace algo parecido a lo que hacía Jennifer, que es cortar el teléfono. Ni bien ellos se presentan, él corta la comunicación. No quiere hablar con ellos, no quiere dar ninguna respuesta, se niega de todas las formas posibles. Cuando la policía llega a casa de Jason G, muy casualmente no lo encuentran. Así que vuelven a ir una y otra vez, pero no logran dar con él. Él no aparece por ninguna parte, no saben cuál es su paradero y finalmente, investigando, llegan hasta la casa de uno de los familiares de Jason G y lo encuentran allí escondido debajo de una pila de cajas. Cuando lo encuentran, lo arrestan porque resulta que una de las razones por las que Jason, estaba escapando de la policía es porque había estado preso y tenía una condicional que había quebrantado y al haber quebrantado esta condicional tenía que
volver a la cárcel. Entonces, él explica que la razón por la que estaba huyendo era porque había roto esta medida, esta condicional que tenía encima suyo y que sabía que lo iban a arrestar porque finalmente lo encontrarían, y al llamarlo la policía tantas veces pensó, mierda, me han encontrado, y comenzó a escapar de ellos. Así que una vez lo detienen, lo arrestan, tienen que llevárselo por haber roto esta condicional, es cuando pueden interrogarlo. Aparte de todo esto, hablan con la policía local y la policía local les explica que una de las veces que los vecinos de Jolene les habían llamado a la policía local había sido por disturbios domésticos. Es decir, porque habían escuchado ruidos de una pelea muy fuerte en casa de Jolene y entonces la policía había tenido que acudir. Cuando la policía acude al domicilio es cuando descubre los armarios rotos. Entonces, no todas las cosas rotas en casa de Jolene las había roto su ex marido, sino que parte del mobiliario roto lo había estropeado, lo había roto este nuevo novio de Jolene durante una pelea que habían tenido. Cuando la policía se persona y encuentra todos los armarios rotos de la casa y tal, preguntan a Jolene si quiere presentar algún cargo, pero tanto ella como él les dicen que no, que se vayan, que no pasa nada, que ya está, que no van a seguir haciendo ruido ni peleándose, y como ella no presenta cargos y parecen haberse calmado, la policía no puede hacer más nada y se va. Así que ahora los detectives tienen varias cosas, como por ejemplo saben que este Jason G es una persona agresiva, violenta, que no quiere decir que haya hecho desaparecer a Jolene, pero es un dato importante y que nos dice algo. Y por otra parte también saben que ha violado su libertad condicional o que ha roto una medida cautelar y por esta razón lo tienen detenido. Entonces ahora cabe hablar con él para ver qué cuenta, para ver si tiene coartada o para ver si simplemente se confiesa culpable. Como os he dicho, Jason G está detenido, así que es la oportunidad perfecta para la policía para interrogarle, preguntarle todo y lograr de allí conseguir algo que les diga dónde está Jolene. Cuando hablan con él les cuenta que este altercado en el domicilio, o sea, esta pelea donde él rompió los muebles de la casa, había sido el 9 de mayo y que por esa razón él se había marchado de la casa. Dijo que la pelea comenzó porque Jolene le había acusado de engañarle y él no le había engañado, y entonces comenzaron a pelear y la pelea escaló hasta que empezó a romper cosas y vino la policía. Seguido a eso hablaron un poco más calmadamente y él se fue del domicilio de Jolene y se fue a la casa de sus primos. Y dijo también que el 12 de mayo, es decir, el día que Jolene desapareció, no la vio, pero sí estuvo hablando con ella hasta las 4:30 de la tarde por mensaje de texto. Entonces la policía evidentemente le pidió a Jason G el teléfono para comprobar que había estado hablando con ella y entonces él dijo que no lo tenía. Luego dijo que lo había dejado en casa de su madre y luego dijo que no sabía dónde estaba y luego que le había quitado la batería y entonces dijo un montón de cosas que no tenían ningún sentido. Así que para la policía todo esto era muy extraño y cada vez parecía más culpable que sospechoso, y entonces fue cuando él explicó que en realidad él había permanecido todos esos días en casa de sus primos y que al teléfono le había quitado la batería y lo había tirado por ahí porque no quería que lo encontraran porque había violado la condicional y entonces iba a irse preso, y por esta razón se había deshecho el teléfono porque era una forma de localizarlo por la antena, bueno, todo esto que ya conoceréis de otros casos criminales. Al final la policía logró corroborar toda la coartada de Jason G y se dieron cuenta que evidentemente él había estado con sus primos, que esto era cierto, que no estaba mintiendo, que no se había movido de ahí y que para nada había aparecido por la peluquería ni había estado cerca de esa zona el 12 de mayo. Entonces, al parecer, para la policía, los dos sospechosos más grandes que tenían, porque como seguramente ya sabréis, porque os gusta el true crime, siempre a dónde se va a buscar cuando desaparece una persona, a
la pareja, ya sea hombre o sea mujer. Es la persona más cercana y la que potencialmente más posibilidades tiene de haber hecho algo o más probabilidades hay de que haya hecho algo, o al menos así ocurre la mayor parte de las veces, especialmente cuando es una mujer la que desaparece. Suele ser el ex o el marido o el novio. Tristemente es así. Pero en este caso parece que tienen que descartar a las dos personas que potencialmente más podían ser los culpables. No sé si he dicho bien esta frase, pero me habéis entendido. Que el ex y el novio no eran. Cuestión. Entonces la policía tiene que volver atrás e intentar volver a hablar con Jennifer, porque es la última persona que la ha visto, o sea, de lo que tienen, la última persona que ha hablado con ella es Jennifer. Y como no les ha dicho nada en un principio, tal vez si le vuelven a preguntar, recuerde algo, porque como también sabréis, esto pasa bastantes veces. Entonces, la policía se dirigió hacia Tangle y cuando llegan allí encuentran a la dueña, así que se ponen a hablar con ella y en ese exacto momento en que están hablando con ella, entra por la puerta Jennifer, que era también la persona con la que querían hablar, evidentemente. Así que la dueña les dice, mirad, aquí está Jennifer, en realidad deberíais de hablar con ella porque es la persona que ha cerrado el salón con Jolene, así que es la última persona que la ha visto. En ese momento Jennifer se pone muy nerviosa e incluso renuncia a su trabajo y se larga de allí. Cosas muy extrañas. Si bien la policía entiende que por lo que les ha explicado Jennifer es muy probable que no quiera verse involucrada en nada que sea una investigación policial por las razones que le ha dado, esta del exnovio loco que la persigue y tal y cual, es raro que una persona incluso renuncie a su trabajo con tal de no hablar con la policía. Pero bueno, tal vez esto demuestra el miedo que tiene a el exnovio acosador del cual se está ocultando. Entonces, seguido a esto, a la policía le llaman por teléfono diciéndole, es una persona anónima, que les dice que han visto el coche de Jolene en un parking no muy lejos de allí. Es la zona de aparcamiento de un Home Depot. Es una tienda del rollo IKEA, Leroy Merlin, Bricomar, una cosa así, con estos parkings muy grandes que suelen tener cámaras de vigilancia. Así que la policía se dirige hacia allí y encuentran el coche y pide las filmaciones de las cámaras para ver qué es lo que se veía, para ver si se veía alguien en el coche, si Jolene estaba sola, etcétera, todo lo que os podéis imaginar. Y cuando piden las filmaciones de las cámaras de seguridad, son bastante grisáceas y malas, como suelen ser todas las filmaciones de las cámaras de seguridad y más en aquellos años. No, porque esto no es viejo. Entonces, cuando piden las filmaciones de las cámaras de seguridad, son filmaciones malas, como suelen ser todas las filmaciones de las cámaras de seguridad, cosa que no puedo entender. O sea, ¿quién hace esas cámaras y por qué las imágenes son tan malas? Al final nunca sirven para nada. Pero bueno, ven el coche aparcar y se ve a una figura bajar del coche, lo que evidentemente, como en la filmación es una mierda, no logran distinguir a quién baja del coche. Pero sí pueden ver que la persona se dirige hacia un sitio donde hay un banco. El banco también tiene una cámara de seguridad y aquí se ve pasar a la persona. En esta siguiente filmación se ve a la misma persona caminar y claramente se dirige hacia una gasolinera que está ahí al lado. Entonces la policía va a la gasolinera y piden la filmación, que es una filmación perfectamente clara, que se ve como si estuvieras mirando la tele, como me veis a mí ahora, perfectamente clara. Y en esta filmación se ve entrar a la tiendecita de la gasolinera a una mujer. Esta mujer lleva un moño y el pelo peinado hacia atrás, está completamente vestida de negro y es muy fácil para la policía reconocer que esta mujer de la filmación no es otra que Jennifer Cyber, sí, la compañera de trabajo de Jolene, que era la que estaba conduciendo el coche de Jolene. Entonces la policía evidentemente
Tiene que hablar con esta mujer porque hay algo que está ocultando. Como os imaginaréis, también registran el coche de Jolene, pero en el coche no pueden encontrar nada que les diga nada, válgame la redundancia. O sea, el coche está tal cual, no hay ninguna evidencia, así que lo que tienen que hacer, como os imaginaréis, es hablar con Jennifer Cyber, y como también os imaginaréis, esto no va a ser del todo fácil. La policía se dirige otra vez hacia el salón de Tangles porque creen que algo pudo haber pasado allí. Y puesto que el salón Tangles está cerrado desde la desaparición de Jolene, es una buena señal porque quiere decir que nadie ha limpiado allí, nadie ha pasado por allí, no ha pasado más nada. El salón simplemente estaba cerrado. Y estamos ahora en el 16 de mayo, o sea que, como veis, han pasado muy pocos días y como el salón está cerrado, es una escena perfecta para poder tomar evidencia. La policía va allí con el luminol, que si no sabéis qué es un componente que la policía echa en las escenas del crimen y que cuando hay sangre brilla muchísimo y se ve muy claro. O sea, por mucho que tú la limpies, de todos modos, el luminol la hace resaltar lo poco que quede, y así es como se descubren muchas escenas del crimen. Pero muy probablemente ya sabríais lo que es el luminol. Entonces la policía registra el salón de belleza con el luminol y cuando lo utilizan, el salón brilla como si fuera una estrella. O sea, esto no es bueno porque quiere decir que el salón estaba completamente lleno de sangre en las sillas, en el suelo, en las mesas, o sea, en todas partes. Hubo policías incluso que dijeron que era una de las escenas del crimen peores que habían visto por la cantidad de sangre que se podía ver que se había derramado. Así que ahora ya no estaban ante una desaparición, sino ante un homicidio o más bien un asesinato. Como no podían dar con Jennifer, lo que hacen es pincharle el teléfono para ver si la encuentran por esto de las señales de antena, y es así. Jennifer estaba a 1 hora y media de ahí, en St. Johns County, Florida. Entonces la policía se dirige hacia allá, es decir, que Jennifer había dejado Fernandino, se había ido hacia otra parte, se dirigen hacia allá y ven que está en un área de descanso. Muy probablemente ella cogió su coche y se dirigió hasta ahí. Es ahí donde encuentran el Kia negro de Jennifer aparcado en el área de descanso. Cuando encuentra a Jennifer dentro de su Kia de color negro, ella está durmiendo en este área de servicio. Hay que decir también que encontrar a alguien por la señal del teléfono no es algo exacto, sino que te da más o menos una localización. Así que los detectives que fueron en busca de Jennifer tuvieron que parar en varias áreas de servicio buscando el coche de esta mujer hasta que finalmente uno de todos estos grupos de detectives lograron dar con ella. La cuestión es que empezaron a picar en la puerta del coche para despertarla, y una vez se despertó le dijeron que saliera del coche, y cuando salió del coche vieron que tenía un enorme corte en su cara que llegaba desde aquí hasta aquí. Cuando le preguntaron qué era ese corte que tenía allí, ella dijo que había estado montando en bicicleta y que había pasado muy cerca de un árbol y con las ramas de este árbol le había cortado la cara. La cuestión es que registraron el coche y encontraron en la parte de atrás del maletero unas tijeras de peluquera bastante grandes que tenían algo así como un líquido seco y pegajoso de color un poco marrón pegado en ellas, que parecía ser sangre seca que había estado mal limpiada, que la había limpiado mal y había quedado ahí los restos. Llevaron todas las pruebas al forense y no solo pudieron determinar que esto era sangre, sino que esto era sangre de Jolene. Así que estaba bastante claro lo que había pasado. Le preguntaron a Jennifer si había estado en el coche de Jolene, a lo que ella dijo que no, pero había una filmación en donde se la veía utilizar el coche. Así que el detective le dijo que no le creía nada de lo que le estaba diciendo y que sabía categóricamente que le estaba mintiendo y que la iban a detener en principio por el robo del coche de Jolene. Se la llevaron a comisaría donde le sacaron una foto que si la encuentro la pondré por aquí, en donde se ve la enorme raja que tiene
en la cara. Allí comenzaron a interrogarla y tirando, acabaron encontrando de la investigación unas imágenes de un Walmart donde se la ve ese mismo 12 de mayo, el día que Jolene desaparece, a eso de las 9:30 de la noche en este Walmart, comprando amoníaco, bolsas de basura, guantes y cosas que sirven para limpiar. Todo esto evidentemente es evidencia de lo que ha ocurrido. No sé si lo he dicho, pero el Salón Tangles no tiene cámaras de seguridad. No las tiene por la parte de delante y no las tiene dentro. O sea que de ahí no podían sacar nada. Pero lo que sí tiene es una cámara de seguridad en la parte del callejón trasero al salón. Entonces los detectives evidentemente miran en esta cámara y a eso de las 10:53 de la noche, es decir, casi 2 horas después del vídeo donde se ve a Jennifer en Walmart, pueden ver otra vez a Jennifer en el callejón al lado de los containers de basura, tirando unas grandes bolsas llenas de vete tú a saber qué, que acaba de limpiar de dentro del salón de belleza. El problema con esto es que si tan solo hubieran podido registrar el container, evidentemente hubieran encontrado evidencia muy valiosa o incluso hubieran encontrado, tal vez, si es lo que había ocurrido, el cuerpo de Jolene. Pero esto no es posible porque esa misma noche, 2 horas y media después de que Jennifer limpiara el salón y tirara lo que sea que haya tirado en estas grandes bolsas de basura al container, el camión de la basura pasó y se llevó todo con él. La policía sí pudo encontrar a la empresa que llevaba la basura en esta zona y contactaron con ellos y ellos le dijeron más o menos en qué área del basurero habían vaciado este camión. Así que los detectives enviaron hacia allá a un grupo de buscadores para que registraran esa zona del basurero a ver si encontraban allí o evidencia de lo que había pasado en el salón o el cuerpo de Jolene, porque podía ser que, como os imaginaréis, lo hubiera cortado en pedazos, lo hubiera puesto en bolsas de basura y lo hubiera tirado al container. Tristemente, después de registrar durante muchas horas, no lograron encontrar ni una cosa ni la otra, o sea que sea lo que fuere que había tirado en esas bolsas, no pudieron encontrarlo en el basurero. Entonces, aquí ahora lo importante es saber, que supongo que querréis saber desesperadamente, qué es lo que confiesa Jennifer, porque ¿por qué ha hecho esto? Es un crimen muy atroz donde todo evidencia que tal vez la ha descuartizado y la ha tirado en un container de basura, lo que, o sea, revela mucho sobre una persona, la frialdad para hacer esto, la falta de empatía, o sea, matar además a una compañera de trabajo que no tenían casi ninguna relación, por qué había ocurrido todo esto. Y las respuestas a estas preguntas solo las puede dar Jennifer. La policía comenzó también a hablar un poco más con los otros compañeros de trabajo de Jolene, pensar que todo esto son como trabajos paralelos que va haciendo la policía y yo tengo que contarlo en una línea de tiempo. O sea, a veces, mientras ocurren unas cosas, como la detención de Jennifer, ocurren otras, como otros policías interrogando a otras personas. Entonces, al final, no veáis esto como algo que ocurre así en línea, sino como una sucesión de cosas que ocurren a veces en paralelo unas de las otras. Lo que pasa que para contarlo ha de ser lineal. La cuestión es que la policía había estado entrevistando a los otros compañeros de trabajo de Jolene y estos le dijeron que Jolene y Jennifer al principio se llevaban muy bien, pero que luego comenzaron a llevarse mal. Sobre todo porque Jennifer tenía un montón de celos y envidia de Jolene. ¿Por qué? Porque Jolene tenía un montón de clientela, como os he dicho, por su gran talento, por su capacidad, por su carisma, por todo en general lo que era ella. Y Jennifer no tenía la misma clientela que Jolene y esto hacía que ganara menos dinero y era muy abierta en decir que le daba mucha rabia que la otra triunfara tanto. Entonces, la envidia era clara, pero esto no era razón suficiente como para que la haya matado, o al menos yo no creo que lo fuera. Los compañeros también contaron que Jolene, por su parte, les dijo que ella veía algo raro en Jennifer y que no sabía bien qué, pero acabaría descubriéndolo. Que estaba segura de que Jennifer ocultaba algo y que
tenía una sospecha, pero nunca acababa de decir en sí qué era lo que pensaba y sí que dejaba muy como a la imaginación de las personas el que podía ser. Lo que estaba claro es que Jolene sospechaba algo de Jennifer y que por esta razón le causaba como un cierto rechazo. No tanto que le caía mal, sino como que le daba rechazo. Entonces sí que había una relación extraña aquí. La cuestión es que la policía, cuando se lleva a Jennifer, como ya sabéis, le tiene que tomar las huellas, como hacen con todas las personas que están detenidas. Cuando le van a tomar las huellas, ocurre algo que no os esperaréis. Os lo juro, no os lo esperaréis. Y la policía tampoco se lo esperaba. Cuando le toman las huellas, Jennifer dice que no van a coincidir sus huellas con Jennifer Sybert, sino que una vez que le tomen las huellas y las cotejen, estas huellas van a coincidir con una mujer llamada Kimberly Lee Kressler. No lo esperabais, ¿a que no? Ella dijo: nací el 9 de mayo de 1968. Tengo 50 años, lo que me parece increíble porque yo he visto la foto y no lo parece, pero dijo: tengo 50 años y vengo huyendo del FBI desde hace 25 años. ¿Sí o no? No lo esperabais. Entonces, la policía le tomó las huellas y ocurrió lo que Jennifer, en realidad Kimberly, les dijo. Esta mujer es Kimberly Kressler. ¿Cuál es su historia? Resulta que Kimberly era cheerleader cuando iba al high school, a la preparatoria, a la secundaria, o como se llama en castellano, y le iba muy bien. Incluso acabó... Bueno, lo que hizo el colegio tenía maravillosas notas hasta que, según ella, se involucró con la gente equivocada. Ella era de Butler, Pensilvania, y allí conoció a este grupo de gente que no la llevó por buen camino. Seguido a esto, acabó mudándose a Arizona y allí comenzó a trabajar en un club de striptease, donde conoció a un tío con el cual comenzó a salir. Este tío que conoció era uno de los dueños de este club de striptease y, aparte de esto, se había dedicado a robar bancos y estaba en búsqueda de la policía por esta razón. Ella entonces decidió esconder a esta persona en su apartamento, que era un prófugo de la justicia, hasta que acabaron la relación. Pero como ella lo había estado escondiendo durante bastante tiempo en su apartamento, ella entendió, según contó a la policía, que seguramente la policía también acabaría acusándola de algo, como por ejemplo de haber estado escondiendo a una persona que está prófuga de la justicia por un crimen tan grave como robar bancos. Entonces ella continuó huyendo de la justicia intentando ocultarse de una y otra manera. Evidentemente, con toda esta historia, la policía lo que hizo es investigar si en realidad el FBI había estado buscando a Kimberly Kressler en algún momento y no encontraron nada, lo que hacía la historia aún más extraña. ¿Había sido esto un error y ella había estado huyendo durante todo este tiempo de algo que en realidad nadie la estaba buscando? ¿O estaban tratando con una persona que estaba contando una mentira tras de la otra? Seguido a esto le dijeron a Jennifer, bueno, a Kimberly, porque en realidad se llama Kimberly, le preguntaron por qué había matado a Jolene o la había hecho desaparecer y ella dijo que no había tenido nada que ver con eso, que en eso no se había involucrado, que ella no sabía nada de Jolene y descartó esto muy rápido y lo negó todo, dijo que esto no tenía nada que ver con ella y no siguió por ese camino. Así que los detectives tenían mucha curiosidad de saber qué estaba pasando porque hasta que no descubrieran la verdad del pastel no iban a saber evidentemente qué había pasado con Jolene, o al menos eso parecía. Y comenzaron a investigar quién era Jennifer Sybert. Y en realidad Jennifer Sybert sí existía, pero había muerto cuando tenía 13 años de edad y era del mismo pueblo que Kimberly, o sea, también era de Pensilvania. Así que Jennifer Sybert, la verdadera, había sido una niña que había muerto en un accidente de coche cuando tan solo tenía 13 años. Entonces la policía contactó con la familia de Jennifer Sybert para
contarles todo esto y la familia no sabía quién narices era Kimberly, como tampoco sabían que esta mujer había robado la identidad de su hija fallecida. Buscando, la policía logró encontrar a la madre de Kimberly y de hecho, la madre de Kimberly había puesto una denuncia de persona desaparecida cuando Kimberly tenía 36 años ya. ¿Por qué? Porque cuando Kimberly se fue, que era mucho más joven de 36 años, la madre siempre pensó que tarde o temprano volvería y no pensó que le hubiera pasado nada realmente grave, simplemente que se había ido por su propia voluntad, como en realidad había sido. Pero tras años y años de no saber nada de ella, acabó poniendo la denuncia de persona desaparecida, porque no la encontraba por ninguna parte. Entonces ahora sabían que esta persona había desaparecido en realidad para su familia y no sabían nada de ella, que había robado una identidad, pero no sabían nada más. Así que la policía comenzó a buscar a otras personas que se hubieran relacionado con ella durante su vida y encontraron algunos novios. Todos ellos contaron que si bien Kimberly en un principio era una persona muy buena y encantadora o simpática, o yo qué sé, cosas buenas de ella, al final se volvía loca, pero loca de verdad. En plan, que una de las veces un novio contó que se volvía tan celosa y controladora que le daban unos ataques de locura increíbles. Por ejemplo, a este chico lo había logrado apuñalar en el pecho sin causarle la muerte, evidentemente, y por suerte, y que también había mordido a su padre en la pierna y luego había salido corriendo de la casa fruto de un ataque de celos y hacía cosas de esta índole. Así que estaban ante una persona que no estaba, no sé, mentalmente estable del todo o que tenía un rasgo un poco extraño, ¿no? Podemos decir. Seguido a esto siguieron investigando y se dieron cuenta que Kimberly había estado en muchos diferentes estados de Estados Unidos en donde había sacado licencias de conducir con 17, si habéis escuchado bien, 17 identidades distintas. Entonces, lo siguiente que hicieron fue coger el teléfono de Kimberly y mirar qué era lo que había estado buscando, con quién había hablado, bueno, investigar el teléfono en sí. Y encontraron que tenía como un montón de búsquedas abiertas de cosas diferentes. Bueno, en realidad la misma cosa con diferentes nombres. Como por ejemplo había estado buscando empleada desaparecida, asesinato de una compañera de trabajo, no aparece el cuerpo de Jolene y cosas que tenían que ver con la muerte y la desaparición de Jolene. Y tenía montones y montones de búsquedas sobre esto. Los detectives estaban bastante seguros de que podían acusarla de first degree murder, lo que sería homicidio o asesinato en primer grado. Pero esto se ve que en Estados Unidos, si no tienes el cuerpo, es bastante difícil que te acepten esta clase de denuncia sin que esté el cuerpo de la persona víctima, pero de todos modos así lo hicieron y el jurado que tuvo que decidir sobre esta causa la encontró culpable de homicidio en primer grado. Mientras Kimberly estuvo en prisión esperando al juicio, a la condena, etc., tuvo un trato muy desagradable, pero desagradable en el sentido de asqueroso, con los guardias de seguridad que custodiaban la cárcel. Les escupía, les tiraba sus excrementos y cosas por el estilo, o sea, fatal. Así que a causa de todos estos comportamientos raros que tenía, finalmente se solicitó que un psiquiatra la viera, porque entre los cambios de identidad, la paranoia que había tenido y esto que hacía, al igual no estaba en sus cabales como para estar en un juicio, al igual era una persona que no estaba bien mentalmente. La vio un psiquiatra y dijo que tenía un trastorno delirante. Así que sí que tenía un problema psiquiátrico, pero también apuntó que tras varias evaluaciones podía decir que cuando una persona era muy buen actor o actriz y se metía mucho en el papel, podía lograr conseguir hacerse pasar por una persona que tuviera trastorno
delirante. Yo escuché esta explicación y me sonó un poco a que en realidad esta mujer es una psicópata o una sociópata, porque al fin y al cabo es lo que hace esta gente, ¿no? Te logra convencer de algo que no es para su propio beneficio, pero este rasgo de sociopatía o psicopatía no te convierte en una persona inimputable porque está loca, porque no entiende la gravedad de lo que hace. Y esta línea tan fina hay que tener cuidado si se cruza, porque una persona que es potencialmente peligrosa y que realmente ha querido asesinar a otra o ha querido hacer daño y sabe que lo está haciendo, puede acabar en un centro psiquiátrico cuando en realidad debería de acabar en la cárcel. Con todo esto se pidió el informe de un segundo psiquiatra que diera luz sobre esto. ¿Estaba loca? ¿No estaba loca? ¿Qué pasaba aquí? Este segundo psiquiatra dijo que no tenía este desorden y que en realidad lo que tenía era un desorden de la personalidad. Y el juez acabó decidiendo que tuviera una cosa o tuviera la otra, estaba lo suficientemente cuerda para enfrentar el juicio y los cargos que le pudieran caer encima. La cuestión es que llegó el juicio y ella, para cuando llegó el juicio, había cambiado drásticamente de aspecto, había bajado muchísimo de peso, parecía una persona completamente desquiciada. Entró a la sala en una silla de ruedas, atada a una silla de ruedas, y durante el juicio se la pasaba gritando, intentando tirar cosas y causando un montón de problemas porque sabía que así el juez la sacaba de la sala y esto era lo que ella quería. Ella lo que quería era parecer una persona que no estaba bien mentalmente para, evidentemente, librarse de la cárcel. La acusación mantuvo que ella estuvo escapando de la nada durante un X años, o tal vez de algo. Muy probablemente de la nada, porque al final el FBI dijo que no estaban buscando a ninguna Kimberly, pero que ella creía que en realidad la estaban buscando y que estaba huyendo. Esta creencia de que podía ir presa y de que estaba huyendo hizo que se volviera una persona muy trastornada o muy violenta cuando se refería a proteger su intimidad. Y cuando Jolene se dio cuenta de que escondía algo y empezó a escarbar allí, esto provocó en Kimberly que se pusiera a la defensiva, y al final esto acabó con que el día 12 de mayo, mientras las dos cerraban el salón, Jolene le habría dicho algo que ponía en evidencia que había descubierto la verdad sobre quién era, y ella, al ver que se había descubierto todo y al ver en peligro su libertad, atacó a Jolene con unas tijeras con las cuales la apuñaló. Ese mismo día, sin embargo, Kimberly habría descubierto que Jolene estaba muy cerca de saber la verdad y habría ido al Walmart justo antes de cerrar la peluquería a comprar un cuchillo de carnicero, las bolsas y todo lo que vimos en la filmación del Walmart. Y una vez había matado ya a Jolene, procedió a desmembrarla, meterla en bolsas de basura y tirarla al container. La defensa de Kimberly dijo que en realidad era una persona que tenía un grave desorden mental y que a causa de este desorden mental había hecho cosas que en realidad no podía controlar, y que a la vista estaba que era así por todos los comportamientos que venía teniendo durante todo este tiempo, tanto en la prisión como en la sala de juicios. Lo siguiente que también tenía la defensa a su favor es lo que os he dicho hace un momento, que estaban haciendo un juicio de homicidio en primer grado sin un cuerpo, y esto le jugaba bastante en contra a la acusación porque no había cuerpo. O sea, en realidad es como esto que se dice, pero en realidad no es así, de que sin cuerpo no hay delito. No es verdad, pero es un poco verdad en este caso, porque acusar a alguien de homicidio en primer grado en Estados Unidos sin el cuerpo es casi imposible. Pero de todos modos, el 8 de diciembre de 2021, este jurado encontró a Kimberly culpable de homicidio en primer grado. Y os tengo que decir que hasta el día de hoy el cuerpo de Jolene no fue hallado. Aparte de condenarla a toda la vida en prisión, le quitaron la posibilidad de apelar esto, así que se va a pasar toda la vida ahí. Y a pesar de todo esto, lo que es al igual realmente frustrante en este caso es que, aunque la hayan condenado y que no va a salir de ahí porque no tiene la posibilidad de apelar esta decisión del juez, nunca se ha hecho cargo
de la muerte de Jolene y nunca ha dicho dónde ha tirado el cuerpo o dónde puede estar. Y tampoco ha contado qué es lo que en realidad ha pasado, porque es teorizar todo. Es una teoría de que Jolene descubrió algo que la hizo ponerse tan a la defensiva que acabó con la vida de ella. Pero en realidad no hay ninguna confesión ni se sabe al 100% qué es lo que pasó dentro de esa peluquería. Así que, por mucho que esté presa y condenada, no ha contado la verdad y eso es realmente frustrante en este caso porque uno creería que al menos tendría la mínima humanidad de decir dónde está para que su familia pueda enterrarla o al menos saber que está allí para, no sé, es el proceso que las personas hacen, ¿no? Saben dónde está al menos el cuerpo de la persona querida y entonces pueden hacer este proceso de duelo, pero en este caso no es así. Y hasta aquí el caso de hoy. Decidme qué pensáis de todo esto en los comentarios, si lo conocíais, si no. A mí me ha sorprendido muchísimo este caso y no para bien, pero ha llamado mucho mi atención y me ha parecido muy interesante de contar. Como siempre, gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.